Bien, muchísimas gracias. Y después de tan interesante conversatorio que hemos tenido minutos antes, vamos a pasar a este primer panel. Y la idea es un poco que nuestros expositores, el doctor Gulko tiene, que está a mi derecha, una importante formación en Derecho Penal Comparado. Perdón, el doctor Gulko a mi izquierda. Y el doctor Riego, además, ha sido un referente muy importante en los procesos de reforma procesal, tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica. Así que un poco la idea es, ver la reforma procesal que se vino dando, porque la verdad que una reforma procesal comienza pero nunca termina, en la provincia de Buenos Aires, y hacerlo un poco a la luz de otros sistemas, tanto penales como procesales, como para poder también enriquecer esa mirada. Así que yo no quiero robarles también más tiempo a los expositores. Vamos a tener 15 minutos para cada una de las exposiciones y empezamos con el doctor Gulko. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Acá el doctor, en su video, el doctor Zafrain dijo que juicio por jurado es la frutilla del postre del sistema acusatorio y por supuesto es así. Yo voy a hablar de juicio por jurado, algunos problemas que se han planteado y otros problemas que quizás todavía no se han planteado, pero que podrían serlo en el futuro, y ver de qué manera algunos modelos, algunas discusiones en el extranjero pueden aportar algo a las discusiones aquí en la provincia y en otras jurisdicciones que tengan juicio por jurado. Es claro que hay una estrechísima relación entre juicio por jurado y sistema acusatorio. Nosotros sabemos que la Constitución argentina, la Constitución nacional, establece un sistema acusatorio por el juicio por jurado, porque el artículo 18 en realidad no nos da ninguna pauta. Pero la idea de un juicio por jurados presupone obviamente un sistema oral, público, contradictorio, una clara división de funciones entre el Ministerio Público y el juez. Entonces hay una relación estrechísima entre ambas instituciones. Y hablando de jurado, la primera pregunta que hay que hacerse ¿es válido juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires? Porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires nada dice acerca de juicio por jurado. Entonces uno podría sostener, como se dijo en alguna decisión judicial que luego fue revocada, que sería violatorio de la Constitución provincial juicio por jurados porque la Constitución de la provincia nada dice al respecto. Ahora, sabemos que la Constitución Nacional menciona 3 veces el juicio por jurado. Entonces, una de dos. Si el juicio por jurado de la Constitución Nacional fuera simplemente un arreglo institucional, es decir, un mandato dirigido al Congreso de la Nación, uno podría decir por qué las provincias tienen que tenerlo. Al fin de cuentas, hay provincias que tienen sistema unicameral en el Poder Legislativo y eso no, por supuesto, viola la Constitución Nacional. Ahora, por el contrario, si se considera que el juicio por jurado es un derecho del acusado, si está en la Constitución Nacional como un derecho, tiene que ser cumplido por las provincias. Y en ese punto es irrelevante que la Constitución provincial lo establezca o no. Es un mandato dispuesto por la Constitución Nacional. Y si bien la Constitución Nacional no es muy explícita al respecto, el hecho de que esté incluido uno de los artículos sobre juicio por jurado en el artículo 24, en la parte dogmática, uno puede entender que es un derecho. Si es un derecho del acusado, la provincia de Buenos Aires tiene que cumplir con él. Ahora, otra pregunta es ¿quién lo implementa? Porque algunos consideran que le corresponde al Congreso de la Nación implementarlo en todo el país, ya sean los juicios ante la justicia federal y también ante la justicia provincial. Y que la provincia de Buenos Aires lo puede regular de manera subsidiaria, esto es, hasta tanto el Congreso no lo regula en todo el país. Yo creo que eso es equivocado, más allá de que respeto las posiciones opuestas, porque en materia procesal hay excelentes razones para sostener que cada provincia es la facultada de establecer el régimen procesal, incluido el juicio por jurado. Por lo tanto, considero que el Congreso de la Nación carece de facultades para imponerle a una provincia el juicio por jurado en su jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución se lo impone, pero el que lo va a implementar es la respectiva legislatura provincial. Después, otra pregunta que se plantea es el jurado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ustedes saben que tanto la Corte Argentina en el caso Casar y la Corte Interamericana en Herrera Ulloa y el caso Mohamed desarrolló un concepto de recurso, derecho de recurso amplísimo, que supone no solo el examen de cuestiones de derecho, sino de hecho.
Ahora, ¿el jurado es compatible con este modelo? Porque ustedes se dan cuenta que, dado que el jurado no fundamenta sus decisiones, es imposible que pueda haber una revisión amplia de la decisión del jurado por parte de un juez, porque no se sabe qué es lo que el jurado, cómo fundamentó su decisión. Es por eso que en el modelo angloamericano el juez, el tribunal de apelación, tiene un control muy limitado acerca de las conclusiones fácticas del jurado. Es un juicio de arbitrariedad, pero nunca un tribunal de apelación puede reemplazar al jurado en la valoración de la prueba. Entonces, ¿cómo conciliamos esto con la Convención Americana? Bueno, la Corte Interamericana, en un caso muy reciente que ustedes deben conocer, el caso BSR contra Nicaragua de marzo de este año, nos da una respuesta. Lo que dice la Corte Interamericana es que en sí mismo no viola la Convención que el jurado no dé fundamentos. Era un caso de Nicaragua que tenía un jurado con características similares al de la provincia de Buenos Aires, no iguales, pero similares, un jurado de modelo angloamericano que no fundamentaba sus decisiones y que había absuelto a una persona acusada de haber abusado sexualmente de su hija. El caso, por supuesto, fue llevado por las víctimas, por la hija y por la madre, al sistema interamericano, y la Corte Interamericana, luego de decir que no había obligación por parte del jurado de fundar sus decisiones, concluyó, sin embargo, que la decisión era violatoria de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque el jurado de Nicaragua no tenía ninguna forma de controlar la regularidad del proceso. ¿Qué quiere decir esto? No había un sistema de voir dire, es decir, de examen previo de los jurados, o no había un sistema de preguntas dirigidos por el juez al jurado antes que éste pasara a deliberar, ni tampoco había, lo que por supuesto sí existe en la provincia de Buenos Aires, una serie de instrucciones que el juez le dirige al jurado antes que éste pase a deliberar. Bajo esas condiciones, la Corte Interamericana concluyó que era violatorio de la Convención Americana, el derecho a la víctima, la absolución dictada por el jurado nicaragüense. Esto tiene consecuencias muy fuertes para la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, la ley de jurado de la provincia de Buenos Aires no permite recurrir veredictos absolutorios del jurado. Ahora, esta decisión me parece que de alguna manera está poniendo en crisis esa prohibición. ¿Por qué? Porque si la Corte Interamericana puede resolver que una absolución invalida la Convención Americana, lo mismo tienen que hacer los jueces, porque los jueces de los nacionales. ¿Y esto por qué es así? Porque en realidad el control que hace la Corte Interamericana es subsidiario. El control principal de velar por el respeto de los artículos de la Convención Americana le corresponde a los jueces. Por lo tanto, uno podría decir que una prohibición absoluta de recurrir por parte de la víctima, esto es del particular damnificado, en principio yo diría que es violatoria de la Convención de acuerdo a esta jurisprudencia. ¿Hasta qué punto tiene que ser amplio ese recurso de la víctima? Eso, por supuesto, es otra cosa diferente. Eso es algo que quizás debería discutirse en el futuro. Pero una prohibición absoluta me parece que choca con esta doctrina del sistema interamericano. Y después hay otro tema que es muy interesante, que es ¿cuál es el rol del juez respecto del jurado? Porque hay dos posibilidades, que el juez mantiene una actitud pasiva y permite que cualquier prueba pueda ser escuchada por el jurado, o tiene una actitud sumamente estricta y sumamente dura, con que se llama en Estados Unidos la función del gatekeeper, es decir, el guardián de la puerta. La idea es, dado que el jurado está integrado por un grupo de legos que en realidad no tiene idea de muchas cosas, el juez tiene que tener un control estrictísimo de la admisibilidad de la prueba, específicamente de la prueba pericial. Hay un fallo de la Corte norteamericana en un caso de jurado no penal, sino civil, el caso Daubert, donde la Corte norteamericana estableció pautas muy estrictas acerca de qué tipo de prueba pericial podía ser escuchada por el jurado y exigió que fuera prueba científica, científicamente verificable, y a tal fin citó a filósofos de la ciencia como Popper o Hempel para establecer qué pautas tenían que tener en cuenta los jueces para admitir o no una determinada prueba pericial. Entonces la pregunta es, un sistema que creo que es el que rige en la provincia de Buenos Aires, donde es sumamente laxo en materia de admisión de pruebas, de las pruebas que puede escuchar el jurado, ¿puede considerarse que es compatible con un sistema de juicio por jurado? ¿Dice algo la Constitución al respecto o es una cuestión que queda en manos de la discrecionalidad del legislador local? Otro tema que es, por supuesto, interesante es
la cuestión de cuál es el número que tiene que tener el jurado. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires de alguna manera se aparta, no solo respecto del número, sino respecto del tema de la votación del modelo clásico. Es decir, el jurado tiene que ser un jurado de 12 personas, que en todos los casos tienen que resolver por unanimidad, o se puede establecer un jurado con un número inferior a 12 personas sin tener que resolver, salvo casos excepcionales, en forma unánime. Eso es, por supuesto, el modelo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿la Constitución dice algo al respecto? Cuando la Constitución Nacional habla de juicio por jurado, ¿es cualquier grupo de legos que resuelve una cuestión sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado, o la Constitución le pone algún estándar mucho más estricto? Esta cuestión fue discutida en Estados Unidos ante las legislaciones locales que habían establecido que el jurado no tenía que ser de 12 y no tenía que resolver de manera unánime. La Corte norteamericana lo que ha dicho es, bueno, una cosa es el jurado en los juicios federales, ese tiene que seguir un modelo clásico, pero los estados no están obligados a seguir de manera automática ese modelo y por lo tanto no son necesariamente inconstitucionales aquellos jurados locales que, por ejemplo, tienen 11 integrantes y resuelven la culpabilidad del acusado por una mayoría de las 2/3 partes. Ahora, esa decisión responde a una peculiaridad del derecho estadounidense que no tenemos en Argentina. La idea del derecho estadounidense es que la Declaración de Derechos y Garantías de la Constitución de Estados Unidos no se aplica al gobierno federal, mejor dicho, no se aplica a los gobiernos locales de la misma manera que al gobierno federal. Esto es, ciertas reglas pueden ser más laxas cuando se aplican a los gobiernos locales que al gobierno federal. Es por eso que aún ciertos derechos que son obligatorios para el gobierno federal no lo son para los gobiernos locales. Por ejemplo, el juicio por jurado en materia civil o la acusación por un gran jurado. El gobierno federal está obligado a respetar esa cláusula de la Constitución, pero los gobiernos locales no. Y en materia de jurado penal, tienen que tener jurado para los casos penales, pero al mismo tiempo no están obligados a seguir los mismos estándares que se sigue la justicia federal. ¿Esto es aplicable a la Argentina? Porque en Argentina nunca hemos desarrollado una doctrina que diga que la Constitución Nacional, sus declaraciones de derechos y garantías se aplican de manera menos exigente a las provincias que de manera a la nación. Un ejemplo obvio es el caso Casal. El caso Casal fue un caso tramitado ante la Justicia Nacional, pero a nadie se le ocurre que el estándar de Casal no se aplica a una provincia o se aplica con menos estrictez. Entonces, la pregunta es, ¿qué es jurado para la Constitución? Y para responder esa pregunta, bueno, ahí tenemos que preguntarnos qué modelo de interpretación constitucional vamos a usar. Si usamos un modelo de histórico originalista, deberíamos decir, y un jurado que no tenga 12 y no resuelve de manera unánime viola la Constitución. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué estamos obligados a hacer una interpretación originalista? Está bien, si no hacemos una interpretación originalista y hacemos una interpretación llamada dinámica, la pregunta es, entonces, ¿hasta cuándo un jurado puede separarse del modelo tradicional? Por ejemplo, ¿sería compatible con la Constitución Nacional el modelo cordobés de Escabinos? ¿O eso ya es demasiado apartamiento del modelo federal y por lo tanto eso sí sería inconstitucional? Ustedes se dan cuenta que todas estas cuestiones, algunas sí, como yo les decía antes, se han planteado, pero otras están por plantearse y es muy probable que en algún momento alguien la invoque. Y para ese momento tenemos que estar quizás en condiciones de poder decir cuál es la solución correcta. Por supuesto, obviamente no hay una solución unívoca, uno puede tener diversas interpretaciones al respecto, diversas opiniones, pero tiene que empezar a formularse algunas preguntas tentativas a algunas respuestas tentativas a estas preguntas. Bien, para terminar, yo diría que el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires fue un hito fundamental en hacer efectivo el sistema acusatorio previsto en la Constitución Nacional y agreguemos, por supuesto, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y tuvo una influencia muy importante en el resto del país.
Y creo que lo mismo ha ocurrido con el juicio por jurado, que como había dicho el doctor Azafrain, es la frutilla del postre del sistema acusatorio. Así que bienvenido sea esta celebración del Código Procesal de la provincia después de 20 años y bienvenido sea el juicio por jurado, más allá de los problemas interpretativos y los problemas de implementación que planteen ambos. Eso es todo y muchas gracias. Bueno, primero que nada, les agradezco realmente mucho la invitación a esta actividad y la posibilidad de hablar de este tema, porque la verdad es que este es un tema que en lo personal me motiva muchísimo. La relación entre el sistema de justicia penal de la provincia de Buenos Aires y el chileno es larga y creo que ha sido bastante fructífera en términos de intercambio de experiencias e información. Yo, en los años 90, recuerdo, que vine junto con un conjunto de otras personas en esa época jóvenes, reformistas chilenos, a este mismo teatro, y aquí empezó una relación larga con quienes estaban haciendo la reforma en Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en esa época aprendimos y nos, digamos, succionamos, yo diría casi nos robamos, digamos, toda la enorme discusión que ustedes habían tenido desde la época de los años 80 sobre la necesidad de la reforma, la oralidad, la disputa entre el modelo, me acuerdo, mixto y el modelo acusatorio. Y usufructuamos, como quien dice, de esa enorme experiencia que hubo aquí en Argentina, y en la provincia especialmente, y a partir de eso hicimos nuestra reforma en Chile, diseñamos nuestro proyecto de código que finalmente fue aprobado. Luego nosotros en Chile tuvimos la oportunidad de implementar la reforma de un modo muy potente, con mucha planificación, con muchos recursos, con un sistema gradual de implementación a lo largo del país, con nuevas modalidades de capacitación, hubo bastante creatividad en sistemas de gestión, etcétera, etcétera. Y a mí me correspondió el enorme privilegio de trabajar posteriormente en diversos programas y proyectos de mejoramiento de la implementación de la reforma aquí en la provincia de Buenos Aires, por varios años. Muchos de ustedes me conocerán por esa experiencia. Yo recorrí prácticamente toda la provincia o gran parte de ella, participé en la capacitación de muchos actores, producto precisamente del intercambio de esa experiencia positiva que nosotros habíamos tenido con las debilidades que había tenido el proceso de implementación aquí en la provincia. Pero bueno, de todo eso ha pasado mucho tiempo y yo diría que hoy día estamos en otra cosa, por lo menos en Chile. Y lo que voy a hacer ahora es contarles un poco en qué hemos estado, como quien dice, desde ese periodo hasta hoy. Yo diría que en Chile desde hace algunos años, probablemente uno diría 8 años, desde, digamos, la segunda década probablemente del año de los 2000, pero estos son cuestiones arbitrarias. Yo diría que ya nosotros no estamos ni en la discusión ideológica de la oralidad, del sistema acusatorio, ni tampoco estamos en la discusión sobre la implementación. Cuestiones que yo creo que a estas alturas, salvo a los técnicos, no le importan mucho a nadie. Hoy día nosotros estamos en que el sistema de justicia criminal está siendo objeto de cambios, reformas, innovaciones, retrocesos, avances, pero básicamente orientados, yo diría, por desafíos que vienen de fuera del propio sistema. O sea, por los desafíos que la sociedad le pone al sistema y que lo someten a enormes niveles de presión, cuestionamiento, cambios, reforma legislativa, programas, etcétera, etcétera. Y yo un poco quiero darles cuenta muy breve y muy sintéticamente y muy arbitrariamente de ese proceso, solamente casi instalando los títulos porque el tiempo no me da para mucho más. Yo me voy a referir a 2 desafíos, creo que hay muchos más, pero me parece que estos son los más importantes. Y sin duda que uno es el más importante. El principal desafío, lo que ha movido al sistema de justicia penal chileno en estos últimos años, ha sido fundamentalmente la cuestión de la seguridad pública. O sea, desde el punto de vista de la comunidad, hay un temor al crimen callejero, al crimen violento, contra la propiedad, digamos, los ladrones de todo tipo, los asaltos a casa, etcétera, etcétera. Todos ustedes conocen ese fenómeno. Y esa ha sido la gran motivación, digámoslo así, de los cambios. Durante, yo diría, un primer periodo, esa motivación se tradujo en una serie de reformas legislativas, fundamentalmente, con 2 propósitos principales: aumentar la prisión preventiva y aumentar las facultades policiales. Si tuviera que pasar revistas, son muchísimas las reformas que hicieron con esa orientación. No obstante, yo diría que después de un tiempo, los propios promotores de esa reforma han ido constatando que eso no ha funcionado bien, que eso no ha producido el efecto
que se requería por una serie de razones que no tengo tiempo para discutir tampoco en detalle. En otro momento, otra de las reformas que se llevó adelante fue la idea de aumentar el protagonismo de la víctima. Tampoco eso ha resultado demasiado bien y yo tiendo a pensar que ha sido abandonado un poco, incluso por los promotores, no solo por los que se oponen, sino incluso por los que promueven que el sistema tenga que ser crecientemente más eficaz en relación con la cuestión del crimen. Y yo diría que hoy día lo que está en cuestión son ideas un poco más sustantivas, no quiero decir que sean positivas necesariamente, sustantivas en el sentido de que son de mayor alcance. Y déjenme mencionarle tres que yo creo que son las más importantes. La primera es la cuestión de la reforma policial. Yo creo que a esta altura, por lo menos en el caso chileno, producto de la insuficiencia o la insatisfacción, digamos, los problemas que tiene el trabajo policial en relación con producir pruebas, antecedentes, información para que los fiscales puedan llevar adelante persecuciones penales eficientes, es algo muy evidente, yo diría que es algo compartido, que tiene mucho que ver con problemas de capacitación de la policía, con problemas de incentivos de la policía, pero también con problemas de rendición de cuenta de la policía. La policía chilena es una policía muy autorreferente, que no rinde cuenta, que recibe mucho dinero, se ha invertido, además de darle más facultades, se ha gastado mucho dinero en ella, y esto no ha producido los efectos esperados. Pero además esto ha ido acompañado de otros problemas, de enormes escándalos de corrupción al interior de la policía, también de enormes escándalos de corrupción, digámoslo así, en que la policía ha realizado actividades corruptas en relación, por ejemplo, con imputados en ciertos tipos de delitos, falsificación de pruebas y otras cosas horribles semejantes. Y yo diría que entonces hoy día la cuestión de la reforma policial está instalada en el centro de la temática, no solo en cuanto a los servicios que la policía presta al sistema de justicia penal, pero también, digámoslo así. Nadie sabe qué va a pasar con esto. El nuevo gobierno tiene este programa como un problema central, como la gran respuesta frente a la criminalidad, digámoslo así, que es un gobierno de derecha que tiene como un tema de mucha importancia, pero no sabemos hasta qué punto esta reforma va realmente a ser una reforma sustantiva o va más bien a diluirse, dadas las emergencias, la urgencia y el enorme poder que la policía tiene en Chile, dado que se trata de una institución muy, muy fuerte y muy resistente a la influencia externa. Un segundo tema, diría yo, que se ha instalado es la idea del análisis criminal. El análisis criminal es una metodología de trabajo para las policías y para los ministerios públicos que tiene su origen en Estados Unidos y que sería largo de explicar, pero muy sintéticamente yo diría que tiene que ver con la idea de levantar la mirada de los fiscales y de los policías respecto de los casos individuales, ¿cierto? Que es lo que están acostumbrados a llevar adelante, ¿cierto? Investigar un delito, un caso con una víctima, un imputado, hacia la idea de problemas criminales más complejos que agrupan conjuntos de casos. O sea, la idea de decir, bueno, mire, tenemos un montón de denuncias por este tipo de delitos, ¿por qué no vemos qué hay detrás? Hay una banda criminal, hay un lugar donde se producen ciertas interacciones que son problemáticas y que terminan, digamos, produciendo delitos de distinto tipo, hay un problema vecinal o lo que sea. Entonces, se está tratando de dotar a las policías y al Ministerio Público de la capacidad de tener esta mirada. Entonces, se han contratado profesionales, se los ha entrenado y hoy día estamos, como que dicen, en un proceso de evaluación de esa iniciativa, de evaluación sistemática. De hecho, se están contratando evaluaciones para poder saber si esto ha producido efectos positivos más allá de las opiniones que uno pueda tener, pero me parece que es un fenómeno bien interesante. En tercer lugar, y esto probablemente es lo más estructural, se ha venido desarrollando un conjunto de reformas destinadas a expandir el uso del procedimiento abreviado, o digámoslo así, de las soluciones negociadas, un poco acercando nuestro modelo de justicia penal al modelo norteamericano. Nuestro sistema de justicia penal, como yo creo que todos los latinoamericanos, partieron recibiendo el procedimiento abreviado, digamos, y el plea bargaining, este tipo de cosas, de un modo tímido, sospechoso, distante. Yo creo que ese es el discurso mayoritario de los juristas latinoamericanos, precisamente por el conocimiento de la experiencia norteamericana que se considera muy, muy negativa. Sin embargo, en Chile, desde el Parlamento y la política, el gobierno, se ha planteado la necesidad de avanzar más hacia allá y se ha hecho una gran reforma el año pasado
que consiste fundamentalmente en expandir el límite. Nosotros teníamos un límite de 5 años de pena para el procedimiento abreviado, se expandió a 10, y se estableció una alza del modo de cálculo de las penas. Esto es muy técnico, no puedo entrar al detalle, pero básicamente se estableció un modo de cálculo de las penas que alza en la práctica las penas aplicables, y un premio muy sustantivo para aquellos que acepten renunciar al juicio y ser juzgados en procedimiento abreviado. Esto tampoco ha sido evaluado. Yo creo que va a tener un impacto importante en el tiempo, pero además se hizo con una modalidad que yo creo que es terrible, muy peligrosa, y es probablemente el aspecto más criticable dentro de los muchos que pueda tener esta reforma, que es que se hizo solo para los delitos, digámoslo así, contra la propiedad de tipo vinculados a la delincuencia común. O sea, ahora nosotros vamos a tener un doble sistema en el cual el sistema común para los delitos generales es el tradicional, con un procedimiento abreviado muy limitado, y uno con un procedimiento abreviado muy, muy expansivo para los delitos de delincuencia común, con lo cual se rompe, en mi opinión, muchas cosas, pero entre otras la igualdad ante la ley y el equilibrio del sistema. La segunda temática, que es más breve, que ha motivado y que sigue motivando y que yo creo que seguirá motivando los cambios y las evoluciones en nuestro sistema de justicia criminal, es la cuestión de los delitos de cuello blanco en general, pero especialmente los delitos de corrupción y de corrupción política vinculados al financiamiento ilegal de la política, que bueno, seguramente ustedes no están enterados porque para estándares latinoamericanos nuestros escándalos son relativamente pequeños, pero hemos tenido nuestros escándalos, digamos, durante los últimos 2 años, y por lo menos en Chile han tenido un enorme impacto mediático, público, político, etc. Y aquí yo diría que se han producido un fenómeno descrito en 2 palabras, diríamos. Los fiscales han mostrado gran entusiasmo, gran disposición, se han conectado con el público que está ansioso de que todos estos, digamos, delincuentes de cuello blanco sean procesados, pero una vez que han formulado los cargos, esos cargos han tendido a desinflarse en el tiempo por varias razones, porque bueno, esta gente tiene muy buenos abogados que buscan todo tipo de defensas que van minando la persecución, pero además porque las penas de estos delitos en el Código Penal chileno son muy bajas, probablemente dado que nosotros no tuvimos en el pasado escándalos que motivaron alzas de penas importantes. Han sido 2 los desarrollos principales, en mi opinión, que se han producido acá. Por una parte, ha habido un movimiento ciudadano generado por algunas ONGs, con el apoyo de muchas personas, digamos, destinados a aumentar las penas de los delitos, especialmente de corrupción, pero en general, diría yo, de los delitos de cuello blanco, y a otorgar mayores facultades de persecución a los fiscales. Facultades como, por ejemplo, la delación compensada y otras semejantes. Esto ha sido, digámoslo así, sacado a tirones del Parlamento, y el Parlamento ha sido reticente y ha costado muchísimo que este movimiento avance, pero aparentemente algo de eso va a salir, no con la fuerza y energía que probablemente hubiese querido, digamos, gran parte de los que apoyan el aumento de la persecución de este tipo de delitos, pero algo va a evolucionar. Pero el segundo fenómeno que se ha generado ha sido un enorme cuestionamiento, o sea, ha instalado, digámoslo así, en medio de la sociedad chilena, la cuestión de la independencia y la imparcialidad de los fiscales. ¿Por qué? Porque los fiscales han sido objetos de enormes cuestionamientos, tanto por la persecución, o sea, hay partidos políticos que dicen que ellos han sido perseguidos, digamos, injustamente, en relación comparativa con otros. Hay personas que se han dicho que aquí hay conspiraciones, hay todo tipo, ha habido investigaciones periodísticas sobre las filtraciones que hacen los fiscales. Ustedes pueden imaginar el cuadro. Pero también desde la no persecución, o sea, aquellos casos en los cuales no se ha podido llegar a un juicio o que se ha llegado a un procedimiento abreviado o a una suspensión condicional del procedimiento, los fiscales han sido cuestionados precisamente por eso. De hecho, actualmente, por estos días, nuestro fiscal nacional está sometido a un juicio de destitución promovido por un conjunto de parlamentarios a propósito de la no persecución de determinados delitos. Yo creo que ese juicio de destitución no creo que vaya a prosperar, pero es primera vez que en la historia de Chile se hace algo así, y yo creo que va a ser muy significativo en términos de la evolución. Yo creo que en el fondo el gran tema que está instalado acá y que yo creo que va a tener alguna respuesta legislativa, de hecho algunas ya se están manifestando, es la necesidad de fortalecer el mecanismo de designación de los fiscales, que es la verdad muy precario y que se presta para todo tipo de especulación política por la intervención de fundamentalmente los senadores y el gobierno en la negociación sobre la persona del fiscal nacional.
y probablemente vamos a buscar avanzar hacia un mecanismo que hasta el día de hoy no se perfila, pero ya hay discusiones, digámoslo así, para ver cómo podemos lograr niveles de autonomía y sobre todo de garantía de la autonomía frente a la población que es muy desconfiada y que, digámoslo así, está planteando estas cuestiones. Debo terminar ya, pero me parece a mí que esta les da una noticia muy general de un poco lo que está pasando, y solamente terminaría diciendo que, un poco reafirmando esta idea de que yo creo que ya no hay más, desgraciadamente, por lo menos en el caso chileno, se acabó ya el impulso político de la reforma de la justicia en base a los valores del propio sistema de justicia. O sea, la verdad es que eso hoy día no es algo que convocó durante alguna época. Hoy día el sistema de justicia está puesto en cuestión y su futuro, me parece a mí, va a depender del modo en que sea capaz de responder a estos desafíos que vienen desde fuera, desde la sociedad, que lo tiene en realidad el sistema de justicia, lo sigue considerando una cuestión central, pero está bajo, digámoslo así, un fuerte escrutinio ciudadano, político y de los conjuntos de los actores sociales.